Bien, continuamos con más en A Todas Luces y ya nos acompaña el representante jefe de la Defensoría del Pueblo en Ica. Él es el doctor Jorge Hernández Velarde. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. En principio, la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma. Nosotros no dependemos de ninguna entidad del Estado, ni del presidente del Consejo de Ministros, ni ningún ministerio o de ningún congreso. Nuestra labor básica es defender los derechos de las personas y de las comunidades, y para lo cual supervisamos a todas las instituciones del Estado y a las empresas que prestan los servicios públicos de agua, de luz, telecomunicaciones y transporte público interprovincial. Nosotros no tenemos competencias frente a problemas de naturaleza privada, pero siendo así, de todas maneras, intentamos orientarles para saber cuáles son las salidas que puedan intervenir. Entonces, nuestra función está más vinculada a proteger a las personas ante las entidades del Estado. ¿Cuáles son los temas más recurrentes? Bueno, a ver, nosotros tenemos dos formas de poder atender un caso. Un caso lo atendemos como una queja, y una queja es entendida como aquel supuesto en el cual existe alguna violación de algún derecho de una persona o el incumplimiento de obligación por parte de alguna autoridad. Por ejemplo, si una persona trabaja para una municipalidad y no se le paga por el servicio que ha prestado, ahí interviene la Defensoría del Pueblo. Pero hay otros casos en los cuales no necesariamente existe un incumplimiento de obligaciones o la afectación de algún derecho. A eso nosotros los llamamos un pedido. Por ejemplo, una persona requiere para su trámite de DNI su partida de nacimiento. Pero imaginémonos o supongamos que la persona nació, por ejemplo, en Loreto, y por razones económicas no le es posible trasladarse hacia esa ciudad para obtener su partida de nacimiento, siendo este un documento indispensable. Entonces nosotros le ayudamos a esta persona para que obtenga dicho documento y así se garantice, por ejemplo, el derecho a la identidad. Son en las que más intervenimos, es educación, es salud y son los gobiernos locales. En educación, por ejemplo, tenemos muchas quejas vinculadas con las faltas de pago, estos reconocimientos de bonos por 25, por 30 años. Actualmente estamos atendiendo una cantidad significativa de casos vinculados a personas que de manera indebida se les ha descontado a través de un decreto de urgencia del CELDA 03794 y que lamentablemente hasta ahora educación no les hace el reembolso. En los temas de salud, por ejemplo, también estamos vinculados con los temas de personas que estando afiliadas al Seguro Integral de Salud, las mismas en muchos hospitales les exigen de todas maneras que compre medicamentos, ¿no?, cuando la ley no prevé esas situaciones, o vinculados efectivamente a una buena atención. Quería saber qué está haciendo la Defensoría del Pueblo acerca del trato que tiene E-Salud con nosotros los usuarios. Efectivamente, no es desgraciadamente el único caso en el cual la Defensoría del Pueblo tiene que intervenir. En el tema de salud, nosotros la semana pasada hemos hecho una supervisión al Hospital Félix Torrealba para poder verificar dos situaciones. Primero es la atención en el área de emergencia y segundo la presencia de colas para poder poder obtener alguna cita médica. Lo regular es que las citas por teléfono las pueda hacer el asegurado o la asegurada desde su domicilio. Pero no están funcionando. Pero no están funcionando. Nosotros ya hemos hecho la recomendación. Yo espero la próxima semana poder reunirme con el director del hospital para ver cómo poder solucionar esa situación. La misma cola o este problema de la cola, volviendo a este tema de las supervisiones, también lo abordamos en el Hospital Regional de Ica. Y ahí hemos encontrado personas esperando desde las 11 de la noche para que pueda obtener una cita. Exacto. Entonces, eso en realidad es absolutamente inaceptable. No es posible poder maltratar a las personas. Hay inclusive en el caso del Hospital Félix Torrealba hemos encontrado adultos mayores que también tienen que madrugar
para poder recién a las 7 de la mañana acercarse y poder obtener una cita. En muchas situaciones puede perjudicar su salud, agravar su estado. Luego de la denuncia que hace el ciudadano... A ver, luego de la persona... ¿Es sancionador o mediador? Eso es lo Ok, que queremos a ver, saber. para responderle estas dos preguntas. En principio, cuando una persona acude a la Defensoría y presenta su queja, lo que nosotros hacemos lo llamamos, iniciamos una investigación. ¿Qué significa eso? Que o bien acudimos a conversar con el funcionario o funcionaria, a obtener información sobre los hechos materia de la queja, ¿no? O bien le solicitamos por escrito algún nivel de información. Hacemos una investigación. Esa investigación a lo que tiende es a verificar si efectivamente existe un incumplimiento de obligaciones o una afectación de derechos. Si ello ocurre, emitimos las recomendaciones necesarias para que la situación materia de la queja pueda ser solucionada. La Defensoría del Pueblo, como sucede en todas las defensorías del pueblo que existen a nivel mundial, no tenemos un carácter sancionador. Para eso cada entidad del Estado tiene sus propios áreas, ¿no?, para poder tramitar alguna denuncia o que esté vinculada con aspectos disciplinarios, sanciones para el personal. En algunas ocasiones hemos recomendado a inspectoría o al jefe de una comisaría sancione a un comisario por no haber recibido una denuncia por violencia familiar, por ejemplo, que desgraciadamente es lo común. Una víctima de violencia familiar acude a una comisaría y primero le dan el oficio para que vaya al médico legista, la víctima tiene que retornar con el cargo del oficio y espera los resultados del médico legista y ahí recién se le toma su denuncia, cosa que es absolutamente ilegal e irregular. Entonces ya hemos, por ejemplo, transmitido esas situaciones hacia el comisario para que el comisario, conforme a la norma, a sus normas del sector, puedan sancionar, ¿no? Entonces ya en algunos casos también hemos dirigido, por ejemplo, al órgano de control de la magistratura del Poder Judicial, para que ellos también puedan investigar alguna denuncia de ese tipo. Entonces, un mediador. La Defensoría es una media ante el Estado con el ciudadano para que se respete los derechos del ciudadano. Si encontramos alguna irregularidad, lo vamos a derivar al órgano disciplinario correspondiente del sector para que éste inicie la investigación y en caso de encontrar responsabilidad, sancione. Doctor, y para hacer una intervención, tanto a un nosocomio, a un centro de salud, ¿urge que sea una persona quien denuncie el caso o la Defensoría como institución? No necesariamente. Soy asmática, estaba con la crisis, fui a las 6 de la mañana y no me quisieron atender. Sí, señora, le ruego por favor nuevamente, por interno usted puede brindar todos los datos para poder yo comunicarme con usted y poder tomar su queja y poder intervenir para lograr que la puedan atender usted en el hospital. Bueno, en realidad hasta lo que vamos, ya vamos alrededor de 1.300 quejas aproximadamente. Sí tenemos por lo menos más del 80% quejas fundadas, que significa que se ha llegado justamente a la solución del problema a favor de las personas, ¿no? Bien, doctor, para culminar, hay dos campañas, dos eventos que es merecido tener que informar y propagar. ¿Cuáles son estos eventos que están en principio, para ICA, el próximo mes, en el 23 de octubre, vamos a realizar una feria anticorrupción. ¿En qué consiste esto? Desde el Defensor del Pueblo está muy preocupado por el incremento de los casos de corrupción, entonces lo que buscamos es que la ciudadanía pueda estar informada cuáles son los canales, las instituciones, los procedimientos, los trámites, ¿no?, para acudir en un caso de corrupción. Entonces, para ello, la Defensoría está organizando esta feria, estamos invitando a instituciones como el Ministerio Público, como Contralor. Ha lanzado una campaña que se llama Súmate. Ahora, ¿por qué? Vamos a establecer algo. Al igual que los niños, muchas veces los adultos mayores son percibidos como personas a quienes hay que tenerles cierta lástima, ¿no? Y hay que mirar, hay que decirle, hay que ayudarle, porque pobrecito el señor, el viejito, pobrecito. No, las personas adultas mayores, tan igual como cualquier ser humano, obviamente son sujetos de derechos, ¿correcto? Pero obviamente por su edad se le debe dar cierto trato diferenciado. Nosotros lo que estamos haciendo es lanzando esta campaña, la campaña se llama Súmate, y lo que busca básicamente es poder
decirle al presidente de la República, ¿no?, y al Congreso de que puedan también el Estado peruano ser parte de esta convención, suscribiéndola, ¿correcto? Y para ello obviamente hemos creado una página web, ¿no? No sé si me lo permites, por favor, para ponerla. Se llama, bueno, la página web es www.defensoría.gov.pe/súmate/. ¿Por qué nos interesa como Defensoría? Una de las funciones que tenemos es justamente promover los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, una vez que el Perú suscriba esta convención, va a significar para los adultos mayores que se les va a reconocer dentro del país una serie de derechos y además exigirle al Estado peruano, ¿no?, que esos derechos sean efectivamente cumplidos. La dirección final para que correcto, ok. Bueno, nuevamente, la Defensoría del Pueblo se encuentra ubicada en la avenida Cutervo, manzana A, lote 8, frente a la compañía de bomberos, en la urbanización San Isidro, y los teléfonos son el 21-29-50, el 23-94-52. Estamos atendiendo en horario de atención de 9 de la mañana a 5 de la tarde.